Vamos a dar inicio a la segunda parte de actividades. Bueno, continuamos ahorita después del receso con una conferencia que nos va a impartir Martín Bonfil Olivera. Él viene de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de México y nos va a presentar el tema Caracterización de la divulgación científica en México. Martín Bonfil Olivera es químico farmacéutico biólogo e hizo estudios de la maestría en enseñanza e historia de la biología de la Facultad de Ciencias, ambas en la UNAM. Desde 1990 trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de cuya planta académica forma parte y donde se ha dedicado a la divulgación científica por escrito. Colaboró en los proyectos del Museo de las Ciencias Universum y el Museo de la Luz de la UNAM. Es autor de varios libros de divulgación científica y hasta 2008 fue editor de libros y del boletín El Muégano Divulgador. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado regularmente en las revistas Milenio, Cambio, Los Universitarios y en periódicos La Jornada, Crónica, Reforma. Actualmente escribe la columna semanal La Ciencia por Gusto, que aparece los miércoles en Milenio Diario. Además de escribir mensualmente la columna Ojo de Mosca para la revista Como Ves de la UNAM. Ha colaborado también en el canal Foro TV y en los programas de radio e imagen en la Ciencia e Imagen Informativa de Grupo Imagen. Hoy por hoy, de W Radio y actualmente Ecléctico. En la estación de radio, por internet, Código Radio del Gobierno del Distrito Federal, con cápsulas de ciencia. En 2004 se publicó su libro La Ciencia por Gusto, una invitación a la cultura científica. Desde el 2013 es miembro del comité editorial de la revista de divulgación científica Hipatía del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de México. En 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. De 1998 a 2015 impartió el módulo de divulgación escrita en el Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República. Bienvenido. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Me pidió Jesús que diera esta charla un poco para dar un panorama de lo que concebimos como divulgación científica o comunicación pública de la ciencia en México. Yo creo que mucho de la razón de esto es porque se ha diversificado y se ha ampliado tanto el área, digamos, de la comunicación pública de la ciencia, que de pronto ya nos empezamos a no ponernos de acuerdo, a no entendernos, se empieza a generar confusión en cuanto a conceptos. Y yo creo que mucha de esa confusión es artificial, ¿no? O sea, en realidad seguimos estando bastante de acuerdo y el hecho es que pues, nos seguimos juntando y seguimos formando una comunidad. Pero de repente creo que son discusiones a veces semánticas, ¿no? Entonces yo creo que es una buena idea presentar aquí algunos conceptos generales. Y bueno, también me dijo Jesús, pues platícales un poquito de historia. Hay una historia muy amplia de la divulgación científica y en México también. No hay un acuerdo, pero mucha gente más o menos asume que un buen punto para hablar de que inicia la divulgación de la ciencia en el mundo, pues es cuando Galileo deja de publicar en latín, que era el idioma que se usaba para los textos académicos, y publica este libro, El Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, en italiano, ¿no? De manera que lo pudiera leer cualquier persona. Que bueno, cualquier persona que supiera leer, ¿no? Que en esa época no cualquiera sabía leer, hay que tomar en cuenta eso, pero ya lo podía leer cualquier persona, aunque no fuera un académico o un clérigo que supiera latín, ¿no? Entonces eso sí marca un momento en que se empieza a hacer público el conocimiento, pero no teniendo en mente a un público limitado, sino un público lo más amplio posible. Y bueno, hay grandes divulgadores. Isaac Asimov más bien decía que fue Bernard de Fontenelle el primer divulgador científico. Bueno, ahí puede uno discutir un poco, pero más o menos en el siglo XVII es donde
mucha gente dice comienza realmente la divulgación científica, pues en parte porque también antes de eso tampoco realmente había algo que se pudiera llamar ciencia, ¿no? Más o menos en esa época surge la ciencia moderna y surgen los intentos para popularizarla. Este hombre, Fontenelle, en Francia, por ejemplo, estaba muy de moda en los salones de la corte, ¿no? Hacer pláticas de ciencia. Creo que también publicó un libro que se llamaba algo así como Divulgación para señoras. Entonces había esa idea, ¿no? Y bueno, en México tenemos una tradición muy larga. Yo no sé si los aztecas y los mayas realmente hacían ciencia o lo que hacían era otro tipo de conocimiento, pero divulgar esa ciencia, pues nunca he oído a nadie que se meta a investigar todavía eso, pero sí sabemos que a partir de la colonia hay grandes esfuerzos de divulgación y los dos más grandes y conocidos divulgadores pues son José Antonio Alzate, que se la pasaba sacando revistas y gacetas sobre ciencia, ¿no? Asuntos varios sobre artes y ciencia, sobre física e historia natural, todavía no había biología, ¿no? Y era un clérigo. Y el otro gran divulgador es José Ignacio Bartolacci, que ambos tienen sus calles en la Ciudad de México, que sobre todo es conocida su publicación periódica que se llamaba El Mercurio Volante, con noticias importantes y curiosas sobre asuntos varios de física y medicina, ¿no? Y sacaba sobre la anatomía, era sobre, ya no me acuerdo, hablaba sobre el pulque, sobre el cometa, sobre la peste, en fin, diferentes asuntos que tenían que ver con ciencia y que eran de interés del público. Y bueno, ya en la época contemporánea, pues en el siglo XX, la Guerra Fría, la bomba atómica, la carrera espacial hacen que surja a nivel mundial un interés por hacer que la gente pueda tener acceso a la ciencia y pueda tener una imagen de la ciencia, es decir, que les interese la ciencia y que la vean como algo positivo en ese momento, ¿no? Y en México, pues uno de los grandes iniciadores surge sobre todo la divulgación en la UNAM. Es un país centralista, todavía por desgracia y más en ese entonces, y en la UNAM surge en la Facultad de Ciencias. Curiosamente son principalmente físicos los primeros divulgadores, entre ellos destaca mucho pues el doctor Luis Estrada, que como ya dijo María Emilia, este año lo vamos a tener muy presente en nuestros altares de muertos. Y bueno, entre otras cosas, él creó una revista que era derivada del boletín de la Sociedad Mexicana de Física, propone transformar eso en una revista que se llama Física, y luego se da cuenta de que física es muy limitado y entonces le cambian el nombre a Naturaleza, ¿no? Esa revista fue realmente pionera, duró, si no me equivoco, unos 10 años y era más bien una revista de difusión en el sentido de que estaba dirigida más bien a un público académico universitario, no para el público general, pero aún así fue un esfuerzo muy importante que marcó pautas. Luego Luis Estrada funda un departamento de ciencias en la Dirección de Difusión Cultural, lo cual es notable, ¿no? Porque se sale del área de ciencias y logra que se arme esto en otra área que habla de cultura, y eso es muy importante en la UNAM. Y después ese departamento se transforma en un programa experimental, es decir, va creciendo dentro de la propia estructura de la UNAM. Creo que en alguno de esos momentos se cambia al área de ciencias porque no había un ambiente realmente muy amigable para la ciencia en el área de la cultura, por desgracia. Y luego ese programa experimental se transforma en una institución, el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que fue pues realmente la semilla de mucho de los esfuerzos que se han hecho en divulgación en el país, en 1980. Y poco después, bueno, en esa misma década de los 80 surge nuestra Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, que está cumpliendo 30 años y que también ha sido otro pilar de la divulgación y de la formación de divulgadores en México. Surge después, la Somedicita organiza el primer Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia, que fue en Morelia, Michoacán, y que tuve la suerte ya de estar allí como novato, ¿no? Muy emocionado. En esos años se empieza a desatar la fiebre de los museos interactivos, ¿no? Y los centros
modernos de ciencias. El primero que se inaugura en México, bueno, existían antecedentes como el de Historia Natural, el Tecnológico de Chapultepec, pero el primer museo, digamos, interactivo es Universum, que se inaugura el 12 de diciembre del 92. Inmediatamente se inauguran otros, ¿no? El Papalote se inauguró creo que meses después, y empiezan en los estados a querer también su museo de ciencias, y bueno, eso ha llevado a que creo que casi todos los estados ya tienen al menos un museo de ciencias. En el 94 se inaugura nuestro diplomado en divulgación de las ciencias, que durante 20 años fue la principal formación la principal instancia para formar divulgadores en el país. Actualmente ese diplomado fue remodelado y bueno, supongo que ahora va a tener un perfil distinto. Se inaugura un segundo Museo de la Luz. Estoy hablando básicamente de la UNAM porque, bueno, es lo que yo conozco más de cerca, pero además de que no tengo la información muy a la mano, si quisiera yo poner lo que pasaba en los estados, pues se convertiría esto en 2 horas de datos, ¿no? Pero lo que quisiera señalar es que al mismo tiempo que en la UNAM estaban pasando estas cosas, empezaba a florecer esfuerzos pequeños, medianos, que van creciendo en los diferentes estados y nos va llevando al camino que vemos actualmente, ¿no? Que hay proyectos en muchos lugares. Por desgracia, en 1997 el rector Barnés toma una decisión muy desafortunada de cambiar el carácter del Centro de Comunicación de la Ciencia, que era una institución académica, la transforma en una institución de servicio, que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Esto nos ha limitado, pero bueno, seguimos no haciendo mucho caso y seguimos haciendo mucha actividad académica. En el 98 sale en diciembre también el primer número de la revista Como Ves, que ya cumplió, háganme la cuenta, 18 años, está a punto de cumplir. Y bueno, ahí le paro un poco la historia, porque lo que seguiría pues es la etapa en la que estamos, ¿no? Y yo creo que en esa etapa hay que destacar mucho lo que ha hecho el CONACYT en lo que va de este sexenio y parte del sexenio anterior, en gran parte, por ejemplo, con estos proyectos CONACYT, que era algo que nunca había existido, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ahí vamos, pero quería mostrar que tenemos raíces y que no es algo que sea de este siglo ni del siglo pasado, ¿no? ¿Qué hacemos los divulgadores? Bueno, pues la respuesta es obvia, nos dedicamos a divulgar. ¿Y qué es divulgar? Bueno, ahí es donde ahora hay mucha discusión, ¿no? La palabra obviamente viene de vulgo, que es un término para referirse al pueblo, que no necesariamente es peyorativo. Ahora mucha gente piensa que es peyorativo, pero pues el diccionario de la Real Academia simplemente dice pues es hacer público algo, ¿no? O sea, llevar al pueblo. Hay sinónimos en el diccionario, estas palabras son sinónimos: difundir, popularizar, vulgarizar, divulgar, ¿no? Básicamente significan eso, algún tipo normalmente de conocimiento que estaba restringido se hace público más ampliamente. Hay muchos términos que son parte de esta confusión de la que les hablaba, porque de pronto pues ya decimos, no, es que yo no hago divulgación, yo hago comunicación, no, pero yo hago popularización, no, pero yo busco la comprensión pública, o yo busco la alfabetización, o yo busco hacer periodismo y eso no es divulgación. Ahora está muy de moda los proyectos que tienen un enfoque muy social, que una de las maneras de denominarlos es apropiación social o socialización o interés social. Hay muchas denominaciones y realmente cada uno tiene su matiz, pero en gran medida todas estas diferentes maneras de comunicar la ciencia siguen siendo maneras de comunicar ciencia a un público amplio, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que de pronto cada quien que encuentra un enfoque que le parece especialmente útil o importante o valioso quiere separarse del resto, ¿no? Y entonces pareciera que una cosa es la divulgación, otra es la popularización, otra es la apropiación social, y en cierto modo es real, pero seguimos cayendo todos bajo el paraguas de la denominación más amplia, que es esta, ¿no? Sigue siendo el término que abarca pues casi todas las maneras de comunicar ciencia, que es comunicación pública de la ciencia. También hay otras actividades que no entran dentro de propiamente la comunicación pública de la ciencia,
pero que se enciman y que tienen fronteras borrosas con esta actividad. Es decir, la divulgación busca compartir, ¿no?, ese conocimiento científico al público. Está la enseñanza, que ayer salió un poquito el tema. Pues muchas veces, aunque la enseñanza formal en una escuela claramente es distinta de la divulgación, pues también muchas veces se puede parecer, sobre todo cuando hablamos de enseñanza no formal o informal. Pero bueno, en realidad en la enseñanza se busca enseñar. En la divulgación normalmente decimos que no nos interesa enseñar, nos interesa comunicar, porque para enseñar se necesita un poquito más de compromiso, ¿no?, y de condiciones un poco más estrictas. Se habla de la vinculación, ¿no?, que es poner en contacto a la academia con la industria y con otros campos. Ahora está muy de moda la comunicación social, porque muchas instituciones, ya sean consejos de ciencia, institutos de investigación, universidades, están abriendo oficinas de comunicación pública que buscan sí compartir conocimiento científico con la población, pero con una finalidad muy concreta, que es promover la imagen de la institución, ¿no? Y eso no se usaba tanto antes. Está el periodismo científico, que como todo el periodismo busca informar. Está esta nueva modalidad que es la ciencia ciudadana. Seguramente ustedes ya han oído hablar de esta, que es los científicos ponen recursos para que el ciudadano participe de una manera u otra en construir o en procesar información científica y colaborar así a hacer ciencia realmente. Yo digo que esta ya sí se sale del paraguas de lo que llamamos comunicación pública, porque esto no es comunicar, esto es otra cosa. Pero bueno, de pronto en los congresos de comunicación pública de la ciencia va gente a presentar proyectos de ciencia ciudadana. Entonces se está ampliando y las definiciones nos están empezando a quedar un poquito chuecas, o más bien un poquito apretadas, ¿no? Ya no cabemos en esas definiciones. Pero bueno, yo sí quisiera decir que más allá de discusiones, a mí me parece que tradicionalmente en México hemos manejado como equivalentes divulgación y comunicación pública de la ciencia. Cada quien puede usar el término que le guste, pero de pronto sí se caracteriza la divulgación como si fuera una manera muy limitada de comunicar la ciencia, y pues no creo que tenga mucha utilidad querer reducir la divulgación a algo que no es, ¿no? Pero bueno, son discusiones semánticas, realmente no tienen mayor importancia. Yo voy a hablar de divulgar, ¿no? Pero si ustedes quieren, llámenle comunicación pública. Una manera muy limitada y muy simple en que se concibe la divulgación, que es la que muchas veces tienen los investigadores que están así alejados de este campo, pues es que es nada más transmitir conocimiento, pero de manera fácil, ¿no? O sea, en vez de la manera complicada y especializada en que lo expresan los investigadores, pues hacerlo de manera fácil. Esta visión pues es muy simplista, ve este proceso como un proceso básicamente vertical, del que sabe al que no sabe, al ignorante. Ven a los divulgadores como pues personas que se contratan para que hagan una chamba, ¿no?, para que sean los voceros. Y en el caso de los departamentos de comunicación de los institutos, pues a veces esa es la función y está bien, ¿no? Pero no toda la divulgación es así, no siempre cumplimos este papel. A veces tenemos nuestra propia agenda, los comunicadores de la ciencia, no la de los investigadores, y les importa mucho el rigor, ¿no? Entonces esta es una manera muy común, pero muy limitada y muy simple de concebir la divulgación, sobre todo por esta idea de que es transmitir, ¿no? Mañana va a hablar Felipe sobre modelos de comunicación. Yo nada más voy a decir que, bueno, este modelo de transmisión pues es completamente irreal, ¿no? No existe en comunicación humana la transmisión de datos, no tenemos conexiones USB. Lo que existe pues es un proceso, pues me quedo con el modelo de Shannon, ¿no?, que es el clásico, pero digamos es un proceso mucho más complejo, en el que en particular me interesa señalar el emisor de la información tiene que codificar esa información, y ese proceso de codificación puede distorsionar esa información, y luego el receptor tiene que decodificar esa información, y eso también va a introducir sesgos y distorsiones. Entonces es un proceso de construcción de conocimiento, no de transmisión de datos, y esa codificación y decodificación va a tener que ver con lo que tenga en su cabeza cada uno de los actores, el emisor y el receptor, con su experiencia, con su cultura, con sus puntos de vista, con su ideología, con su estado de ánimo, con su cultura nacional, etcétera. Entonces, y bueno, aparte hay esto que llaman el ruido, ¿no? Es decir, lo que está pasando en el ambiente. No es lo mismo hablar de un tema cuando acaba de tirar un avión las Torres Gemelas
que antes de que pasara eso. Cambia la manera como entendemos los mensajes. Entonces, concebir la comunicación de la ciencia como un proceso de transmisión simplemente pues es muy, muy rústico ya, ¿no? Aquí dice experiencia particular de la realidad que tiene el emisor y experiencia particular de la realidad que tiene el receptor. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta cuando uno comunica. No es nada más enviar datos que se van a recibir, sino que ese público va a decodificar y a reconstruir el mensaje, y si no tenemos cuidado lo puede hacer mal, y entonces vamos a provocar malentendidos, ¿no? ¿Por qué tiene que haber gente que nos dediquemos a divulgar la ciencia? Bueno, ustedes saben que una de las principales características del conocimiento científico, como lo producen los investigadores, es que está expresado en un lenguaje especializado. Fernando del Río pinta este arbolito que es el árbol de las ciencias, y cada rama es una ciencia, y esta es la rama de las ciencias físicas, y tiene ramitas que es la física atómica, la física nuclear, la física de partículas. Cada una de esas ramitas y cada una de las subramas tienen su propio lenguaje, su propia terminología, sus propias expresiones, de manera que los investigadores hablan en un lenguaje que solo entienden ellos, ¿no? Lenguajes ultra especializados. Este es un ejemplo, no es un artículo de investigación, sino como de difusión para científicos, pero se dan cuenta que cada una de esas palabras pues es un término especializado que uno no entiende si no es biólogo molecular, ¿no? Y que compacta un montón de información para transmitirla de manera muy precisa y muy rápida y muy eficiente, pero con el precio de que nadie más que un experto entiende ese lenguaje. Entonces esa es una de las razones por las que tiene que haber alguien que decodifique este lenguaje. Dice este trabajo de química, síntesis y caracterización espectroscópica de bis-di-tiocarbamatos de diórgano estaño 4 macrocíclicos mononucleares. O sea, eso es el lenguaje científico, ¿no? Vino una experta a darnos una conferencia sobre ácaros y nos dice que los ácaros tienen 2 pares de ojos, débiles suturas transversales y 4 pares de estigmas dorsolaterales y trocánteres 3 y 4 divididos. Y uno se queda así, pues chido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones, el lenguaje ultra especializado de la ciencia. El científico descubre algo, el reportero viene y le diga que se lo explique de manera sencilla, y el experto lo explica de la manera más clara y sencilla y precisa que conoce, que es en su lenguaje ultra especializado, ¿no? Pero bueno, no nada más es el lenguaje, están los términos y el lenguaje, pero están los conceptos abstractos, la manera de representar. Muchas veces los científicos piensan en términos de matemáticas, de gráficas, de modelos. También muchas veces suponemos que nuestro público ya tiene una serie de conceptos, y a veces pues nuestro público puede que no sepa ni qué es la diferencia entre una célula y una molécula. Entonces hay que darle esa información antes de explicarle qué es el ADN y qué es la adenina, o a lo mejor no, a lo mejor nuestro público sí ya tiene esa información antecedente. También a veces hay que explicar cómo funcionan los métodos que usan los científicos, los instrumentos, ¿no? Los damos por sentado. En fin, en realidad lo que hay que, digamos, descifrar para nuestro público son los paradigmas dentro de los que trabaja cada área de especialidad, ¿no? Y eso es lo que hace muy complicado comunicar la ciencia. Y por eso tiene que haber gente especializada en ello, como quienes estamos aquí. El problema de la divulgación es que nos piden que sea rigurosa y que comuniquemos con claridad y que además sea interesante, pero como es comunicación de la ciencia, del lado de la comunicación pues está ser interesante y ser claro, pero del lado de la ciencia nos piden rigor, y son requisitos que van en direcciones opuestas. O sea, entre más riguroso se pone uno, más tiene que usar lenguaje especializado, más tiene que usar uno conceptos abstractos, modelos, etcétera, y entonces se va a volver menos interesante y menos claro. Y entre más interesante y claro uno quiera hacerlo, va uno a empezar a utilizar metáforas, simplificaciones, etcétera, y va uno a ser menos preciso. Entonces esto es lo que hace difícil divulgar, y que no cualquiera, no son enchiladas, ¿no? Dice mi maestra Ana María Sánchez, la divulgación no es una ciencia, no es un arte, es como una artesanía. Cada producto es un objeto único que se hace diseñado para ese público, para ese fin, para ese tema, para esa ocasión, para ese medio, y pues a veces sale muy bien y a veces no sale tan bien, ¿no? Y se hace lo mejor que se puede y se aprende de los errores. Entonces, ¿qué es esto que llamamos comunicar la ciencia o divulgar la ciencia? Pues Luis Estrada dijo muchas cosas, ¿no?
presentar la ciencia al público general. Ana María dijo que es recrear el conocimiento. Yo digo que es compartirlo. Por eso mi columna se llama La ciencia por gusto. Hay muchas definiciones. En Venezuela me encontré esta, que está bastante complicada. Ayer María Emilia nos presentó esta de Peter Burns. Hay muchas. Ana María Sánchez, que trabaja en la Dirección General de Divulgación, pues le dedicó mucho tiempo a pensar sobre esto. Hizo una tesis de maestría en literatura comparada y que se convirtió luego en un libro. Y ella propone esta definición que dice que la divulgación es una labor multidisciplinaria que busca comunicar el conocimiento científico a cualquier tipo de públicos, pero que son públicos voluntarios para distinguirlos de los públicos escolares, a través de cualquier medio de comunicación, y que lo hace recreando el conocimiento científico, pero con fidelidad, es decir, lo transforma, pero dentro de ciertos límites, y dándole un contexto, todo esto para hacer accesible ese conocimiento que no era accesible, no por estar guardado en una caja fuerte, sino por estar expresado en un lenguaje incomprensible para el que no es experto. No es una definición absoluta, mucha gente no la adopta, mucha gente la hemos criticado, pero sin embargo es una buena definición de trabajo, en mi opinión, y fue adoptada por el SNI, ¿no? Si ustedes ven en internet el glosario del SNI, van a encontrar la definición de Ana María Sánchez allí. Entonces, bueno, me parece un buen punto de partida para la discusión. Destaca en la definición de Ana María estas dos palabras, que el divulgador recrea el conocimiento y lo contextualiza, ¿no? La parte de contextualización tiene que ver con conectar conceptos con otros conceptos, ¿no? Cuando uno recibe información nueva y no puede conectarla con información que ya tenía en su cabeza, esa información no tiene sentido y solamente se puede memorizar, ¿no? Es lo que los pedagogos llaman el aprendizaje memorístico versus el aprendizaje significativo. Un conocimiento puede ser significativo si lo podemos conectar con otras cosas. Entonces, el dar contexto es permitir que nuestro público conecte esa información que le estamos dando con cosas que ya conoce y que ya entiende y que le son familiares. Yo siempre pongo mi ejemplo tonto de qué es el contexto. Contexto es el texto que está con. ¿Quién puede adivinar la palabra misteriosa? Llave. Bueno, fíjense que no saben si es llave, están adivinando. Y puede que se equivoquen, porque a mí en el hotel pues me dieron una cosa para abrir mi puerta y no es una llave, es una tarjeta. Pero el contexto, las palabras que están allí hacen que la deducción más obvia, más natural, es que allí diga llave, ¿no? Entonces, bueno, si uno pone el contexto adecuado, puede facilitar que el público construya a través de hacer de prueba y error, de adivinar, pero de adivinar dentro de un contexto que lo guía para construir los conceptos. La otra opción es dar definiciones de diccionario, que es la divulgación que es muy aburrida, ¿no? La que está llena de definiciones. Pero si uno pone el contexto correcto, puede facilitar que el propio lector vaya construyendo sus conceptos, que a lo mejor no van a ser tan precisos como los de la definición, pero van a ser mucho más significativos para él. Pero en todo caso, ¿qué pasa si no ponemos contexto suficiente? Pues lo que le pasa al pobre de Kepler, ¿no? Que dice las órbitas de los planetas son elípticas, y sus sinodales le dicen qué es órbita, qué es planeta, qué es elíptica. Entonces pues ahí no hubo comunicación, ¿no? Eso es lo que pasa cuando no damos contexto. Y la otra palabra que usa Ana María en su definición es que se recrea el conocimiento científico. Esto tiene que ver con la idea de que la divulgación es una traducción. Bueno, en efecto, se puede concebir como una traducción en el sentido de que de un lenguaje ultra especializado se traduce a un lenguaje accesible al público general. Lo que pasa es que para traducir no basta con traducir las palabras, hay que también adaptarlas al contexto cultural del receptor, ¿no? Entonces, en ese sentido, traducir cualquier texto es una obra creativa. Por ejemplo, traducir poesía tiene que ser un poeta el que traduzca poesía para que el resultado también sea un poema, no nada más la traducción de un poema. Y también en toda traducción algo se pierde, eso es inevitable, ¿no? Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo en divulgación aceptar, sobre todo los que venimos de ciencia, sobre todo los investigadores, que al divulgar se va a perder algo, ¿no?
Lo dice muy complicadamente Octavio Paz porque era poeta, ¿no? El texto original jamás reaparece en la otra lengua y no obstante está presente porque la traducción sin decirlo lo menciona constantemente o lo convierte en un objeto verbal que aunque distinto lo reproduce. Es muy chistoso porque no se entiende pero sí se entiende, ¿no? Pero bueno, Humberto Eco lo dice de un solo golpe, escribió un libro así de gordo sobre la traducción, pero el título lo dice todo: traducir es decir casi lo mismo, ¿no? Bueno, divulgar es decir casi lo mismo, y el casi pues ahí es, depende, ¿no? Ahí es donde tenemos un poquito de espacio para la discusión. Julieta Fierro lo dijo de una manera bonita también, dice: la divulgación es un mapa. Cuando hacemos un mapa de la Tierra, pues no es la Tierra, es una representación de la Tierra, ¿no? Que es inexacta en muchos sentidos, pero que es exacta en otros que no son útiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, conserva ciertas propiedades o ciertas y distorsiona otras o ignora otras. Bueno, la ciencia es una cosa, la divulgación de la ciencia lo que hace es tomar esa ciencia y construir una versión de esa ciencia, una representación de esa ciencia que cumple con los fines de ser accesible a ese público, ¿no? Y al científico, al experto, al investigador probablemente no le va a ser útil y va a decir: es que está mal o no es así o le falta. Bueno, naturalmente, ¿no? Porque si quieres la representación, si quieres el mapa perfecto, pues tienes que tener el planeta de a de veras o al menos un globo terráqueo, ¿no? Entonces, lo que decimos es que lo que comunicamos los divulgadores o los comunicadores de la ciencia no es la ciencia de los académicos, de los expertos, es la ciencia divulgada o la ciencia pública o la ciencia popular, ¿no? Los pedagogos manejan esto desde hace mucho. Ellos hablan de la ciencia escolar y tienen claro que es distinto de la ciencia de los investigadores, ¿no? Y está adaptada a esos fines. Entonces, lo que hace la comunicación pública de la ciencia es reformular la ciencia para generar una versión que es accesible al público, pero esa versión tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser fiel, o sea, no puede distorsionar demasiado. Inevitablemente va a distorsionar, inevitablemente vamos a ser un poco inexactos y nos va a faltar información y vamos a estar diciendo que una cosa es como otra cuando no es exactamente buena la metáfora, pero pues es lo mejor que se puede hacer. Tiene que ser accesible porque ese es el objetivo del trabajo, y además tiene que ser interesante porque el público de la divulgación es voluntario. Lo dice muy bonito Fernando del Río, otro de los padres de la divulgación en México: así como la música requiere de intérpretes para ser apreciada, la ciencia requiere de profesionales que interpreten las obras científicas ante el público. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una partitura, pero no oigo música. Hasta que un pianista toca esas notas, entonces puedo oír la música y apreciar su belleza. Bueno, a menos que yo sea músico de esos que leen a primera vista. Pero no es lo mismo una sonata de Beethoven tocada por mi sobrino de 19 años que estudia piano que tocada por un gran pianista internacional. ¿Por qué no es la misma si es la misma partitura? Porque la interpretación es un trabajo creativo y el intérprete le pone de su cosecha y lo convierte en un objeto original distinto, y a lo mejor a Beethoven no le gustaría la interpretación, pero a nosotros nos puede parecer maravillosa o preferimos a este otro pianista, ¿no? Entonces, me parece un símil muy fructífero este. Claro, hay la visión pesimista, ¿no?, que tienen a veces los investigadores de pues no, pero es que ya no es la ciencia, ¿no? Bueno, la poesía no puede traducirse a prosa, por eso es poesía. Pues podríamos decir, la ciencia no puede traducirse a prosa, por eso es ciencia. Pues sí, pero pues yo no sé ese idioma y quiero enterarme. Es como leer a Shakespeare en español. Es horrible, pero si uno no sabe inglés y si no sabe muy buen inglés, pues no puede uno leer a Shakespeare. Entonces pues, se conforma uno con las mejores traducciones al español, que no son muy bonitas, la verdad sea dicha. Lo que tratamos de hacer los divulgadores es que nuestras versiones sí sean bonitas y sí sean disfrutables, ¿no? Pero hay ahí un poco espacio para la subjetividad. A mí la definición de Ana María me molesta, que dice que solamente lo que comunicamos es el conocimiento científico. Los divulgadores siempre hablamos de cultura científica, ¿no? Entonces yo propuse una modificación de la definición de Ana María. Desde el primer congreso ese de divulgación que hubo en el 92, yo propuse, empecé a hablar del concepto de divulgar la ciencia como un acto de difusión de la cultura, ¿no? De la cultura científica, por supuesto, pero como parte de la difusión de la cultura. Siempre hemos dicho una y otra vez durante décadas
que la ciencia es parte de la cultura, igual que las artes y las humanidades. Hemos dicho que la ciencia es cultura. Entonces hablamos de cultura científica. Lo bonito sería que la definición de Ana María dijera que comunicamos la cultura científica, pero si cambiamos esto por cultura científica, se desconchinfla toda la definición. Entonces lo que yo hice fue tratar de modificarla. No encontré una buena definición de cultura científica. Luis Estrada alguna vez escribió esto. Él escribía muchas cosas, no tenía posturas únicas, pero esta versión de lo que es la cultura científica es muy idealista, ¿no? O sea, es pedir demasiado, ¿no? Alguien que pueda seguir a fondo las líneas fundamentales de las distintas ciencias, pues es un Luis Estrada, ¿no? O gente de ese calibre. No le podemos pedir eso a nuestro público. Lo que sí podemos decir es, bueno, ¿qué incluiría esa cultura científica? Pues entender un poco cómo se hace la ciencia, ¿no? Entender el contexto sociocultural en el que se construye la ciencia moderna y en el que se construye la ciencia en los años pasados, y tener alguna idea, pues, de, por ejemplo, la historia, la sociología, la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, aún así sigue siendo mucho que pedir para un comunicador de la ciencia y todavía más para nuestro público, pero bueno, podrían ser ideales a los que pudiéramos querernos acercar. Entonces, bueno, yo alguna vez escribí esto en el 2007 en alguna otra ponencia. Una cultura científica amplia incluiría, además del conocimiento científico, o sea, además de saber ciencia, estar familiarizado con la metodología de la investigación científica, con la historia, filosofía, sociología, nociones de ética científica, relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, industria, naturaleza y los conflictos que estas implican, que ya también ha salido aquí el tema. Entonces, pues nuevamente suena así como demasiado, pero bueno, al menos traté como de juntar un poquito todos los elementos. Los traté de resumir en estas 3 metas que puede buscar el comunicador de la ciencia. Un comunicador de la ciencia con un proyecto, con un producto de divulgación científica puede buscar algo muy modesto, que es modificar la percepción que el público tiene de la ciencia. Esta percepción de la ciencia ni la conozco, o la ciencia no me interesa, o la ciencia me parece nefasta. Tratar de modificarla para que sea, pues sí conozco la ciencia y sí me interesa, y a lo mejor hasta me gusta o no me gusta y estoy muy preocupado, pero quiero participar en que la ciencia no se use para causar daño, ¿no? Es decir, me importa. Entonces, que la gente aprecie la ciencia, esa podría ser una primera meta que tiene que ver con la dimensión afectiva. Una segunda meta, que es la clásica que siempre hemos manejado, es buscar que nuestro público entienda ciencia, ¿no? La comprensión pública de la ciencia, que tiene que ver con la dimensión cognitiva. Por ejemplo, ahorita el doctor Gecko claramente quería que la gente entendiera, ¿no? Esos procesos moleculares, y es más ambicioso que nada más que la gente diga, ay, qué padre, ¿no? La noche de las estrellas, por ejemplo, yo creo que es bastante más modesta. Dice, la gente queremos que vea la luna y diga, wow, y diga, ay, pues qué padre la ciencia, y a lo mejor se acerque después a algo más profundo. Y una tercera meta, que es la más ambiciosa de todas, sería involucrar ya no al público, sino a los ciudadanos. Que fíjense cómo cambia un poquito la manera como concebimos a nuestro público, que los ciudadanos, con base en cierto conocimiento acerca de los temas de ciencia, se puedan involucrar, ¿no? Puedan pasar a la acción, ¿no? A la dimensión social de aplicar esos conocimientos. Por ejemplo, pues simplemente para reciclar o separar la basura, o votar por un partido verde o no votar por un partido verde, o votar a favor o en contra del aborto o de la anticoncepción o de las plantas nucleares. Es decir, todos esos temas que tienen que ver, protestar contra la devastación del manglar Tajamar, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con la sociedad y con la naturaleza, y son acciones políticas, y un buen ciudadano debería tomar esas posturas con base en cierto conocimiento. Entonces son como 3 metas posibles. Yo lo que propongo es que un proyecto o un producto de divulgación que cumpla con alguna de estas metas está divulgando ciencia. Si cumple con las 3, pues es una maravilla. Si nada más cumple con esta, pues también es bueno, ¿no? O sea, las 3 son necesarias y las 3 son válidas. Entonces, bueno, lo que me salió después de todo eso fue esta definición muy larga que dice: la divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con fidelidad el conocimiento científico, contextualizándolo
histórica, social y culturalmente, con el objetivo de comunicarlo de forma accesible a través de una diversidad de medios a distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura científica, entendida esta como la apreciación y comprensión de la actividad científica y del conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en la naturaleza y la sociedad. Por cierto que estas metas que mencionaba de comprensión y responsabilidad las tomé de Jorge Wagensberg, de un texto muy bonito que escribió que se llama El herrero y el biólogo, y yo le añadí esta de la apreciación. Y bueno, digo que es la definición de Sánchez Bonfil, pero no sé qué opine Ana María Sánchez. Volviendo entonces a lo esencial, lo más importante es recordar que nuestro público no es un público que ya sabe, sino que no es un público que esté dentro del mundo científico y que es un público voluntario. Entonces, bueno, tanto la definición de Ana María como la modificación que yo hice dice, como el público es voluntario, entonces tenemos que ser interesante en nuestro producto. Como se trata de hablar de ciencia, tenemos que mantener un cierto rigor, la mayor fidelidad posible. Como es un proceso de comunicación, tenemos que hacer accesible ese conocimiento. Entonces yo digo que es como un trípode, ¿no? Son las tres metas que tiene que cumplir cualquier proyecto o cualquier producto de divulgación: ser interesante, ser riguroso y ser accesible. Pero una de esas tres patas de este trípode va primero, que es antes que nada ser interesante. No porque sea más importante, sino porque es lo primero. Si no es interesante, no va a haber público y entonces pues ya no importa que sea riguroso y accesible. Aunque claro, pues a veces el público viene en camiones de las escuelas y no importa tanto si no es interesante, pero sería ideal que venga por su propia voluntad, ¿no? Es como una mesa de tres patas, o como me dijo mi papá, mejor un triciclo, porque un triciclo tiene tres ruedas. Si le falta cualquiera de esas ruedas, no funciona, pero una rueda va primero, que sea interesante, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplimos con esos tres requisitos esenciales de todo producto de divulgación? Por ejemplo, si somos claros y tenemos un buen rigor científico, pero no somos interesantes, pues va a ser aburrido y no va a tener mucho éxito. ¿Qué pasa si somos interesantes y somos fieles, pero no tenemos la suficiente claridad? Pues que no va a haber comunicación y nos va a pasar como a Kepler. ¿Qué pasa si logramos ser interesantes y comunicamos con claridad, pero no mantenemos una mínima fidelidad? Pues que ya no estamos comunicando ciencia, ¿no? Entonces tienen que estar las tres metas para que podamos hablar de un buen producto de divulgación. Como ya se me está acabando el tiempo, me voy a apurar. Bueno, yo como comunicador pienso que en todo caso me importa más comunicar que tomarme un poquito de libertad poética con el rigor. Pero bueno, yo porque me concibo como comunicador, ¿no? Ahí hay lugar para que cada quien decida. Los investigadores tienden a darle más importancia a la fidelidad, por sobre todo. Los comunicadores tendemos a darle más importancia al interés, por sobre todo. Pero lo importante es que estén los tres componentes en cualquier combinación. Respecto a públicos, bueno, hay muchas maneras de clasificar a los públicos. Pueden clasificarlos por edades, por nivel escolar, por si son de élite, de masas, o sea, por el alcance que pueden no tener. Pero yo creo que es muy importante esta diferencia, ¿no? Hay público al que ya le interesa la ciencia y hay público al que no le interesa la ciencia. Y muchos de los proyectos que hacemos dicen ciencia, 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 el doctor, el laboratorio. Y la gente que no le interesa la ciencia no se va a acercar a esos productos. Entonces tendríamos que buscar estrategias para llegar al público que no le interesa, y eso sería pues a través de los medios a los que ellos en los que sí están interesados. Deportes, política, mundo del espectáculo. Habría que buscar maneras de meter ciencia en esas áreas, ¿no? También habría que pensar a veces, nuestro proyecto está diseñado para beneficiar a quién. Normalmente los comunicadores trabajamos para el público, pero también hay proyectos que están diseñados para beneficiar a la institución, ¿no? Como las oficinas de prensa, y algunas veces son proyectos que lo que buscan es, digamos, seguir los fines que le importan a los investigadores. Entonces son cosas que tenemos que considerar, ¿no? ¿Para qué se divulga? Hay muchas maneras. Me voy a brincar esto de los modelos de Bruce Lewinstein porque mucha gente los conoce. Simplemente hay concepciones muy elementales de la divulgación en que se ve como que se comunica conocimiento del que sabe al que no sabe de manera vertical. Hay concepciones en que se establecen diálogos, ¿no? Como estos dos del conocimiento, luego y la participación pública, que son más sociales.
hay diferentes maneras de divulgar. Lo único que voy a comentar es que de pronto se habla de la divulgación como si solo fuera esto y se habla de la comunicación pública de la ciencia como si fuera esto. Pues en realidad, es un poquito construir un hombre de paja, ¿no? O sea, todo esto puede caber dentro de lo que llamamos divulgación o comunicación pública de la ciencia, y hasta el modelo del déficit que ha sido tan criticado puede ser útil en ciertos casos. Por ejemplo, cuando hay una epidemia de Zika y lo que queremos es que la gente se entere que tiene que hacer esto y esto para protegerse, y no nos interesa establecer un diálogo, queremos transmitir una información y que más o menos se tome en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, me voy a brincar eso. ¿Para qué queremos comunicar la ciencia al público? Como divulgadores podemos hacer ciertas cosas y como público podemos hacer ciertas otras. Ay, no sé por qué salen estas cosas. Como comunicadores, nosotros podemos difundir información, podemos explicar, podemos interpretar ese conocimiento que estamos comunicando, podemos crear nuevas cosas. Ana María Sánchez dice: hay divulgadores que informan y hay divulgadores que inspiran. ¿Y qué podemos lograr en nuestros públicos? Bueno, en nuestros públicos a lo mejor queremos enseñar, a lo mejor queremos entretener, a lo mejor queremos motivar a ese público para que estudie una carrera, a lo mejor queremos democratizar la ciencia y ayudar a mejorar la sociedad, a lo mejor simplemente queremos informar al ciudadano para que tome decisiones, a lo mejor queremos combatir charlatanerías que ahora están tan de moda, mitos peligrosos como esto de que no hay que vacunar a los niños. ¿Cuántos de ustedes conocen directamente a alguien que dice: yo no voy a vacunar a mi hijo? A ver, levanten la mano. O sea, dense cuenta, hay 3 manos levantadas y son poquitas, ¿eh? Está cundiendo esa desinformación pseudocientífica, entonces es una meta importante. O se puede concebir a la divulgación pues simplemente una labor cultural que no tiene una finalidad concreta necesariamente o práctica, pero que eso no le quita validez, ¿no? Bueno, ya dije eso más o menos. Yo termino diciendo esto, ¿no? La divulgación científica o la comunicación pública de la ciencia puede buscar cualquiera de estas 3 metas o cualquier combinación, y entonces ya con eso se puede justificar, ¿no? Y creo que estas metas abarcan todas las otras posibles, ¿no? Pero en realidad los verdaderos divulgadores que venimos así como de la vieja escuela, ¿no? Que normalmente veníamos muchos de carreras científicas, pues lo que queremos es compartir algo que nos parece maravilloso, ¿no? También por eso muchos científicos estudian ciencia, no porque vayan a ganar mucho dinero, a hacerse famosos o a salvar al país, sino porque les gusta, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? De Santa Hildegarda o Hildegard von Bingen, que vivió en el siglo XII y que fue una sabia maravillosa, una mujer muy exitosa y muy poderosa. Ella tenía visiones místicas del cielo y de la gloria de Dios y los círculos de los arcángeles, y decía: pues yo tengo que dar testimonio de esto que veo. Y aquí estaba Hildegarda escribiendo poemas, pintando estos cuadros que son obra de ella, escribiendo música con lo que ella veía, ¿no? Y la verdad es que Hildegarda era epiléptica y lo que veía eran estas alucinaciones que tienen, que se llaman auras, que son muy geométricas. Pero no importa, ella veía algo que le parecía maravilloso y decía: yo tengo que dar testimonio. Y si ustedes compran un disco de Hildegard von Bingen, van a oír la música de Los Ángeles, ¿no? Y sí se consiguen ahí en las tiendas de discos. Entonces yo creo que en el fondo lo que queremos muchos divulgadores es esto, ¿no? Compartir algo que nos parece importante, que nos parece maravilloso, que nos parece que vale la pena, y hacerlo pues de una manera que la gente lo pueda apreciar. Entonces, bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Martín. ¿Tenemos preguntas para Martín? Acá. Gracias. Dice: para que alguien se defina como comunicador de la ciencia profesional, ¿debería tener un perfil con qué características? Bueno, lo que tiene que hacer es ir al cuerpo calificador de divulgadores y obtener su credencial oficial. Si no, no.
No, no es cierto. No existe tal cosa. Miren, todavía no hay una respuesta oficial para esa pregunta. Yo solía decir que cuando a uno le empiezan a pagar por comunicar la ciencia, pues entonces ya se puede llamar un profesional. Pero hay quien dice, bueno, tendría que tener cierta formación, ciertos conocimientos, cierta experiencia. Pero hay muchos buenos comunicadores que no tuvieron esa formación. En fin, yo creo que lo que te define es tu trabajo, ¿no? Si estás haciendo el trabajo y lo estás haciendo suficientemente bien, ¿cómo mides si lo haces bien? Pues porque los medios te compran tu producto, digamos, o tienes maneras de salir a los medios, o si tu público te lo dice, o si tus colegas te lo dicen, pues puedes pensar que estás siendo un buen divulgador. Y yo creo que ese es el criterio, ¿no? Pero a lo mejor en algún día llega un momento en que sea una profesión que se tenga que certificar que uno tiene una formación, como ocurre con los abogados, con los médicos y con muchas otras profesiones. No sé qué vaya a pasar. Bueno, hay otra pregunta, si hay necesidad de profesionales de esta actividad. Sí, no, pues claro, muchísima. De hecho, yo siento que la demanda de profesionales de comunicación de la ciencia para empleos ha crecido. Yo siento que en los medios están buscando comunicadores de la ciencia, en medios escritos, en medios audiovisuales, en medios electrónicos, y siento que en las instituciones de investigación se están abriendo muchas oportunidades en departamentos de comunicación pública. Entonces, digamos, cuando yo empecé hace 26 años, ya podía yo trabajar de esto porque había proyectos como el del Museo de Ciencias de la UNAM, pero ahora hay más oportunidades, quizá limitadas y quizá cuesta trabajo, pero más que antes. Antes la divulgación se hacía de gratis, en ratos libres por gusto. Después hubo gente que nos empezaron a pagar de alguna manera y ahorita cada vez más se está profesionalizando. Eso no quiere decir que haya muchos empleos, mucha oferta de empleos, pero hay oferta de empleos y sí se pueden conseguir, ¿no? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? ¿Alguien que quisiera? ¿Sí? Allá y aquí, Jesús. A ver. Bueno, las estaba terminando de redactar, pero bueno, ahí va. Martín, para ti, ¿cuál es la situación actual de la divulgación de la ciencia en México? O sea, ¿cómo se encuentra? ¿Qué está pasando? ¿O si le falta algo? ¿Y qué haría falta en México para que la divulgación de la ciencia sea tomada como vital para el desarrollo de políticas públicas? Hijo, bueno, no hay respuesta a esas preguntas. Yo creo que ha mejorado, ¿no? De lo que me platicaban mis mayores cuando yo entré a esto en 1990, a lo que yo viví durante los 90 y lo que he vivido en estos 26 años, yo veo que cada vez es mejor la situación. Es decir, hay más proyectos, hay más espacios, hay más cantidad de divulgadores, ya incluso hasta hay recursos, ¿no? Por limitados que sean, y a ver cómo nos va en el 2017. Entonces, como que ha ido creciendo, pero siempre estamos muy por debajo de lo que necesitaríamos, por supuesto. En alguna vez decíamos en la Somedicit que la cantidad de divulgadores en México se ha duplicado, pero debería haberse multiplicado por 10. Entonces, sigue haciendo falta mucha más comunicación de la ciencia. Y en cuanto a apoyos institucionales, pues ha ocurrido algo que nunca había ocurrido, que era que el CONACYT, pues por fin llegaron gente joven que ya tiene otra visión y de pronto ya el CONACYT está apoyando proyectos de divulgación. El CONACYT siempre apoyó la divulgación, pero la que hacía él, ¿no? Cuando se creó CONACYT hacía libros, programas de televisión, de radio, bibliotecas, y revistas, por supuesto. Pero ahora el CONACYT apoya con proyectos como los que nos tienen aquí y eso me parece muy positivo. Ojalá que se mantenga en los sexenios por venir y que crezca, ¿no? Gracias. Jesús, adelante. Sí, gracias. Pues me voy a poner un minutito mi camiseta del Poli. Claro. Y nos echamos un partidito de fútbol americano. En 1967 se creó el Planetario Luis Enrique Erro, un gran centro de divulgación científica para la Ciudad de México y para lo que empezaba a ser ya la zona metropolitana. Sería muy bueno que se incorporara esta historia, digamos. ¿68? 67. Fue inaugurado en 1967. Terminado el partidito,
me pongo la camiseta, o más bien una frase que leí una vez en una fachada de una casa en Puebla en el 72, cuando fue el Jueves de Corpus: Poli uni, unidos venceremos. Bueno, que no salga en la… pero te felicito, Martín, por tu exposición. Me parece muy rica, muy motivante. Creo que nos encuadra a todos en un ejercicio del que tú has sido y estás siendo un testigo digno para la comunicación de la ciencia en México. Felicitaciones. Gracias. Y por supuesto, yo lo dije, está muy sesgado a la UNAM. Me faltó también los museos que existen desde hace mucho, los institutos que fundó en el Porfiriato, ¿no? Entonces, igual tengo que mejorar esa cronología. Perdón, tenemos 2 preguntas más. ¿Por qué hablar solo de la traducción cuando el trabajo del comunicador de la ciencia es el de la interpretación? ¿Y qué pasa con el concepto de ficción en la representación que genera el periodismo científico? No, bueno, es que toda traducción es interpretación, inevitablemente. O sea, no se pueden separar esas dos cosas. Entonces, cuando hablamos de traducción en el sentido profundo, que es el único bueno, es interpretación. La ficción en el periodismo, bueno, más bien yo diría la narrativa. O sea, una de las cosas que nos hemos dado cuenta ya todos es que una de las mejores maneras de comunicar es contar historias, ¿no? Entonces, tanto los periodistas como los divulgadores como los museólogos se dan cuenta de que simplemente poner información inconexa es menos eficaz para atrapar al público que narrar algún tipo de historia, tener una narrativa que guíe y que estructure esa información y que la haga más comprensible y más memorable, ¿no? Bueno, ¿habría alguna otra pregunta? Pues le damos las gracias a Martín.